Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a Viladecans Dice y hoy tenemos un formato un poquito diferente, de hecho es la primera vez que grabamos por Zoom, no grabamos aquí presencialmente en el estudio y es que hoy hablamos con alguien que no está aquí y ni siquiera es de Viladecans, sino que es alguien que vive en Estados Unidos a miles de kilómetros de aquí, pero que tiene una postura muy interesante y que yo no había escuchado hasta hace no mucho, que había aparecido esta mujer, Annette, en la ONU, explicando que, bueno, defendiendo un movimiento político que busca reincorporar o que Puerto Rico vuelva a formar parte de España, ¿no? Es algo que a partir de ahora creo que me gustaría hacer, no solamente no olvidar tampoco la esencia del programa, que al final es traer a gente de Viladecans, pero también traer un poco a este tipo de perfiles que creo que puede ser interesante para que podamos un poco entender más allá de nuestras fronteras, ¿no? de Viladecans, y creo que ha salido un podcast muy interesante, creo que os va a gustar, es una postura que digo, no es muy conocida, ¿no? De hecho no se suele hablar mucho de este tipo de movimientos, pero por su parte Annette lo explica súper bien y creo que ha quedado bastante claro y espero sin más dilación que ahora sí que os guste este programa. Y lo dicho, no vamos a abandonar la esencia, van a seguir viniendo principalmente vecinos de Viladecans, pero también, como digo, me gustaría seguir trayendo este tipo de perfiles. Si no, podéis comentarme a ver qué os parece y recomendaciones de gente que queráis que venga y yo os leeré y a ver si lo podemos traer, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y os dejo ahora sí con el podcast. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a Viladecans Dice y hoy tenemos una invitada de lujo. Por primera vez estrenamos un formato telemático, tenemos una persona de Puerto Rico que se encuentra actualmente en Estados Unidos, pero que viene a hablar de una temática muy interesante que es su isla, la isla donde ella nació y donde vivió gran parte de su vida. Y es que, como todos sabréis, esta isla formó parte del Imperio Español, pero ahora recientemente pasaron bastantes cosas y ahora forma parte de Estados Unidos. Nos explicará ella cómo ha sucedido todo esto, pero hay un movimiento que quiere volver a formar parte o quiere que Puerto Rico vuelva a formar parte de España y sin más dilación traemos hoy sí a Annette. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por tenerme aquí y saludos a todos los que estén viendo ahora mismo. Muchas gracias. Estuviste tú hace no mucho en la ONU, bueno, hubieron bastantes titulares en los medios, imagino también de Puerto Rico, pero sobre todo aquí en España. Tu intervención fue bastante sonada y hablaremos de ello más adelante, pero me gustaría primero analizar un poco y que me explicaras cómo fue la historia de la isla desde la llegada de los españoles un poco hasta la actualidad, un poco en orden cronológico, si me puedes explicar. Bueno, en el 1493 llegó Cristóbal Colón a, a Puerto Rico. Bueno, todavía no se llamaba Puerto Rico, él la llamó San Juan Bautista. Y entró, aunque hay quien discuta que sea de otro modo, entró por mi pueblo de Mayagüez. Y por eso, pues nosotros tenemos un cariño especial por cómo empezó nuestra historia con España. Luego sabemos de, pues, como cualquier otra conquista, cómo uno se lleva con las personas que estaban en la isla, que en aquella época eran los taínos, que en sí, aunque no se comenta mucho, eh, nosotros, como no podíamos, bueno, los taínos, como no podían pelear de noche, venían los indios caribes de Venezuela y otras islas de por allí en el norte de Venezuela, que es el Caribe, y venían y atacaban a los taínos. Y se los comían porque eran caníbales. En muchos casos esa es la información que yo tengo. Puede ser que alguien vaya a decir, no, eso no es cierto, pero esa es la información que yo tengo. Una vez que los españoles, nuestros hermanos, estuvieron en la isla, eso se acabó, porque no iban a tolerar una cosa así. Y eso es una de las cosas que cuando hablo con otros puertorriqueños, estamos muy agradecidos que nos dejaron de comer.
Bueno, es algo de lo que estar agradecido, sí, y además es algo que, Para si no me empezar. equivoco, también hacía el Imperio Azteca y el Imperio Inca en todo lo que Exacto. era Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. Por eso mismo es que lo menciono, porque también allá hubo otras logísticas que sucedieron y pues eso se terminó con el imperio español, gracias a Dios. Hubo sus problemas y la gente dice y ahí se quedan ahí. Pero los abusos que hubo en toda conquista hay algo. Y si no hubieran sido los españoles que vinieron, hubieran sido los holandeses, hubieran sido los ingleses, y esa es la diferencia entre ellos y los españoles. Los españoles vinieron y formaron un hogar con nosotros. Formaron, mezclaron su sangre con nosotros, mientras que los otros es como tú eres segunda clase y nosotros somos primera clase y ese no fue el trato español a la larga. Quizás hubo uno o dos que pensaron así, quizás. Siempre hay alguien, como dicen, algo de una malla y un jatón, siempre se aparece algo. Pero generalmente no fue así y eso lo vemos por nuestro primer gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León, que los otros días nuestro secretario de reunificacionista, adelante reunificacionista, estaba diciendo, él es el verdadero padre de Puerto Rico, porque él se casó con una taína, él formó un hogar con una taína. Él fue, si mal no recuerdo, fue por él que se cambió el nombre de San Juan Bautista que había dado originalmente eh, Cristóbal Colón. Él dio el nombre de Puerto Rico porque él dijo, esto es un puerto y el puerto es rico. Y el nombre de un sitio pues pasó al otro y el otro al otro. Y eso es una resumida versión de la historia de O la sea que yo que tengo. básicamente en el año 1493, un año después de la llegada a las Américas, Cristóbal Colón llega y se funda lo que en principio se conoce como San Juan Bautista y que luego pasa a ser Puerto Rico. Y comentas que el primer gobernador que hubo de las Américas, o mejor dicho, de España, fue Ponce de León. ¿Qué cambios hubo en la isla, aparte de lo de la antropofagia y el canibalismo que has comentado, que obviamente es un cambio muy importante? ¿Qué cambios más hubieron con la llegada de los españoles? Bueno, al transcurrir el tiempo, pues empezamos a tener un gobierno con ellos. Y hubo sus problemas porque me dicen, oh, ¿tú te crees que nunca tuvimos problemas con los españoles? Si es ahora mismo y España en la península, unos hermanos españoles y los otros tienen problemas teniendo comunicación a veces, porque los puertorriqueños no lo íbamos a tener también. Y claro, no fue todo perfecto y una cosa llevó a la otra y hubo un tiempo que algunos puertorriqueños no se sintieron representados, pero en el 1897 tuvimos nuestra autonomía y éramos oficialmente, aunque hubo otras fechas que ahora mismo no me acuerdo de antes que se firmó esto y se firmó lo otro, eh, pero donde nosotros teníamos nuestro gobierno autónomo, o sea, como cualquier otro español, fue en el 1897 y después vino el grandioso 1898, que no solamente fastidió a Puerto Rico, pero que maltrató a la madre patria. Y ahí es donde está la clave para muchos de nosotros los puertorriqueños, especialmente los reunificacionistas. Ese es nuestro momento clave. Para recordar un poco a las personas que no estén tan versadas a lo mejor en la historia, en 1898 fue justo la caída de los últimos países que formaban parte del Imperio Español, como fueron Filipinas, Puerto Rico, ¿no? Que fue el último, por así decirlo, prácticamente de los territorios que se separa de Cuba y España. Puerto Rico, sí, Cuba y Puerto Rico. Y ahí lo que hay, igual que hay un cuento que está saliendo ahora,
de lo que ocurrió y que si hubo infiltración. Y yo todavía no sé cómo versar todo eso. He escuchado todo eso. Uno sabía que había, como decimos en Puerto Rico, gato encerrado, pero no sabíamos a cuál grado, y ahora estamos más o menos viendo eso y todavía no estoy versada en ello y por eso no voy a comentar, pero sí, lo que se nos hizo a nosotros fue una injusticia, se nos quitó nuestra ciudadanía española. Éramos españoles como cualquier otro español y se nos quitó eso sin preguntarnos. Y entonces se nos inculcó en el 1917 la ciudadanía americana por X o Y razón. Dicen que para que uno fuera a la guerra. Hay muchas versiones, a saber cuál es. La cosa fue que nos hicieron americanos y jamás nos preguntaron si queríamos ser americanos. Encima de eso, son 126 años que hemos sido una colonia. En Puerto Rico uno no puede escoger el presidente. El presidente lo escogen en los Estados Unidos y Puerto Rico se tiene que conformar con lo que sea. ¿Qué es eso? Eso es una falta de respeto. Entonces, con esa falta de respeto, y aún sin esa falta de respeto, nosotros los reunificacionistas lo que queremos hacer es regresar a España porque eso nosotros pensamos, creemos, sentimos que ese es nuestro derecho natural, nuestro derecho como ciudadanos, nuestro derecho como personas. Bien, me gustaría profundizar un poco en cómo se produjo esta transición desde que Puerto Rico deja de formar parte de España a que forma parte de Estados Unidos. ¿Cómo se produce eso? ¿En qué sentido cómo se produce? Tuvieron la ley, pienso si entiendo su pregunta, hubo la Acta Jones, la ley Foraker, era gobiernos militares, nos prohibieron a nosotros hablar español. Habíamos hablado español por 400 años y era prohibido hablar español en público. Entonces, pues nos vinieron con una cancioncita en el ámbito de la educación para enseñarnos a cómo hablar inglés, que era uno que es muy famoso, los educadores lo conocen muy bien: pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil, pluma, pen, y por ahí sigue. ¿Por qué? Porque aún los niñitos tenían que aprender inglés, aunque la nación había hablado español por 400 años. Trataron de quitar el nombre de Puerto Rico, no sé qué era lo que te querían poner, no me acuerdo ahora porque he escuchado varias versiones de lo que es. Trataron de quitar la religión, trataron de quitar el Día de los Reyes, imagínense, que eso es... hubo muchas cosas que ellos intentaron hacer, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque nosotros los puertorriqueños tenemos una esencia y esa esencia es la esencia española. Ujú. O sea que entiendo que no se produjo, digamos, una invasión militar por parte de Estados Unidos, porque es un caso bastante singular, porque si bien es cierto que Puerto Rico fue de las últimas en abandonar, anteriormente todas las anteriores estados como Argentina, México, Uruguay, Hispanoamérica logró su independencia, pero no pasó a formar parte directamente de Estados Unidos como sí pasó con Puerto Rico. ¿Por qué crees que sucedió esto? Bueno, ellos sí vinieron con sus cañones y todo a Puerto Rico, sí, nosotros sí fuimos invadidos. Lo que pasa es que el cuento que nos han dado a nosotros, que nos dieron a nosotros cuando yo me criaba en la década del 60 y del 70, era que, oh, no le pusieron resistencia porque los puertorriqueños estaban tan agradecidos de que vinieron los americanos a rescatarlo de la brutalidad española. Y, pero sí hubo algo de resistencia, seguro que sí, pero no entiendo del todo la pregunta en sí que está tratando de Yo preguntar. lo que me pregunto es, después de 1898 España pierde todos los territorios, ¿no?, que había en Hispanoamérica, pero únicamente Puerto Rico pasa a formar parte, digamos, de Estados Unidos. El resto de países no ocurre lo mismo. Algunos incluso que lo tienen mucho más cerca, como puede ser Cuba, ¿no? Sí que es cierto que posteriormente se trató de invadir, pero ¿por qué Puerto Rico sí que pasa a formar parte de Estados Unidos? ¿Qué diferencia tiene con el resto de países?
Eso es una cosa que siempre dicen que Puerto Rico es la perla del Caribe, eso yo lo he escuchado desde pequeña y pienso que si era así para los españoles, nuestros hermanos españoles tienen que serlo para los o sea, para los americanos, los estadounidenses también. Ellos, lo que sí puedo decir es que según yo he escuchado en el 1917 cuando se estaba desatando la Primera Guerra Mundial, ellos necesitaban, los Estados Unidos necesitaban gente. Entonces, como nos habían quitado nuestra ciudadanía española y lo que teníamos era una ciudadanía puertorriqueña que no tenía validez o valor al frente del mundo, ante el mundo, pues los Estados Unidos, como necesitaban gente, pues nos dieron la ciudadanía americana para que fuéramos a dejar nuestra sangre allí en Europa, en algún lugar, por una causa que no sabíamos en sí, no entendíamos, y tampoco, y también que apenas podíamos hablar la lengua de los estadounidenses y teníamos que dar la sangre por ello. Esa es la versión que yo tengo. Sé que hay otras razones también, pero no conozco cuáles son. Esa es la que yo conozco. Vale, y me gustaría, ahora que hemos llegado ya a 1917, de que Puerto Rico pasa a formar parte de Estados Unidos, ¿cómo es este último siglo de historia de la isla de Puerto Rico? Bueno, como los independentistas, había una facción y todavía la hay, aunque ha cambiado de modo de ser, pero había una facción pues que no, ¿cómo nos van a obligar a hablar inglés? ¿Cómo nos van a obligar el escudo? Querían que dejáramos el escudo, dejar la lengua, todo eso, pues estas personas claro está, estaban en contra de los Estados Unidos y estos Estados Unidos los han aniquilado de un modo horrible que hasta crearon algo como por 40, 50 años que se llamaba el carpeteo. Si uno tenía alguna simpatía ya fuera con España o algo en contra de Estados Unidos, el gobierno tenía un reportaje de uno y te podían hacer, o te mataban, o te hacían la vida imposible, o no podías conseguir trabajo. Era una cosa fea, era como una persecución que hubo. Entonces, y hubo muchas personas que estaban en desacuerdo con esta situación que se nos había inculcado. Y en el 1950, 53, se creó el grandioso Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es un estado de los Estados Unidos, pero es libre, pero es asociado y yo todavía hasta el día de hoy no entiendo eso y que nosotros teníamos más autonomía. Por fin pudimos escoger nuestro primer gobernador, nosotros mismos los puertorriqueños, porque hasta entonces los Estados Unidos eran los que escogían y decían, fulano, tú vas a ser gobernador de Puerto Rico. Y trataron de decirnos que teníamos autonomía, pero ninguna autonomía y hubo algún cambio social y aquellas personas que tuvieron problemas económicos, las cosas mejoraron para ellas hasta cierto punto, pero no, todavía estamos en lo que Puerto Rico da en el aspecto de gobierno, y estoy hablando en el aspecto de gobierno, nada más es asco, porque no podemos ser nuestra propia gente. Y gracias a Dios que ha habido gobernadores que han peleado por lo de la lengua, porque querían poner a inglés como primera lengua y eso es un chiste. Entonces hubo gobernadores del 80, del 90, que dijeron, 1980, 1990, que dijeron, no, tiene que ser español también. Y ahora mismo las lenguas oficiales, inglés y español, pero gracias a Dios que el español se ha tenido que respetar porque la gente es lo que es. Y uno no va como dicen, el mono que por más que se vista de seda, mono se queda. Y aunque no somos monos, aunque los Estados Unidos se cree que lo somos, pero no lo somos, pero somos españoles y no nos van a poder cambiar eso. Vale, y entiendo que es una situación bastante complicada en el sentido de que
Bueno, sois, como tú dices, un estado independiente, pero a la vez sois uno de los estados de Estados Unidos. Tenéis un gobernador también, pero también comentas que no podéis participar en la elección del presidente. ¿Cómo casa un poco todo esto? ¿Cómo que? Perdón. Digo, ¿cómo se lleva todo esto? Porque es una contradicción bastante importante. Pues ahora mismo, por ejemplo, los estados, como diría yo, hay tres partidos oficiales en Puerto Rico, según yo tengo entendido. Está el Estado librista, que es esta cosa de estar libre, pero asociado, pero que no se sabe qué es. Entonces están los que quieren estabilidad para la isla, que quieren ser un estado. Entonces están los independentistas. Y esos tres puntos de vista, siempre en los 62 años que yo tengo, esos siempre han estado peleando unos con los otros. Mientras tanto, hemos habido otros puertorriqueños, aquellos que no hemos tenido que ir por la situación económica que está horrible en la isla. Y nos hemos ido y nos hemos refugiado, pues aquí tenemos ciudadanía americana, pues aquí por ejemplo, yo vivo en Wyoming, yo puedo votar por el presidente, fíjese, porque soy ciudadana americana y vivo en un estado, pero como aquello es estado libre asociado, allá en Puerto Rico no lo puedo hacer. Tan siquiera aquí me puedo desenvolver como una ciudadana americana y estoy haciendo así, entre comillas, lo soy, pero saben a lo que me refiero y ya se me fue el hilo y ya no sé por dónde voy en la respuesta a su pregunta. No, yo creo creo que ha quedado bastante claro un poco la lucha de conceptos entre un Estado que es independiente, pero que a la vez forma parte de Estados Unidos, que puede parecer algo contradictorio al principio, ¿no? Y comentas que la situación es bastante difícil en la isla, que muchas personas han tenido que marcharse. ¿A qué te refieres con esta situación tan complicada? Bueno, porque uno no se puede ganar la vida dignamente en la isla. Para algunas personas sí, pero para otros de nosotros no estoy diciendo todo el mundo es igual, pero para algunos de nosotros económicamente es difícil vivir. Los precios están muy altos y es que tienen la cosa esta de que en Estados Unidos nosotros solamente podemos negociar por medio de Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos hacer, no sé, ahora mismo tengo un amigo o una amiga en Australia y me dice, vamos a intercambiar esto y lo otro, pues no se puede, porque los Estados Unidos dicen, no, tiene que ser así, tienes que pagarme estos arbitrios y demás, y eso trae sus consecuencias económicas para la persona media en Puerto Rico. Eh, y eh, pienso y esa es la situación, los precios, por ejemplo, lo que yo me gano aquí de maestra, no me lo puedo ganar allá en Puerto Rico. Yo tuve que criar a tres hijos yo sola. Yo no sé si yo hubiera criado a mis tres hijos, que ahora son adultos, treintones y cuarentones, yo no sé cómo yo lo hubiera hecho en Puerto Rico de verdad. Ujú. Entonces, pues sí, los Estados Unidos le ofrece a uno ciertas cosas, pero no somos eso. Nosotros tenemos otro lado, sí, tenemos ese lado americano, pero tenemos ese otro lado y ese otro lado es la madre patria. Es la diferencia que hay entre el puertorriqueño, que quizás pudiera haber sido un estado de Estados Unidos, gracias a Dios que no lo es, pero que no lo es porque tenemos algo diferente. Nuestra historia como puertorriqueños es diferente a los demás estados. Y sé que no le contesta la pregunta otra vez, pero lo siento, hasta ahí se va la cosa. Me gustaría ya ir pasando y enfocando a lo que es el movimiento político del que tú formas parte, que es básicamente un movimiento que busca reincorporar o reintegrar a Puerto Rico a lo que es España, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge esta idea y bueno, cómo es un poco este movimiento por dentro y cómo pasas tú a formar parte. Y ahí es donde yo de verdad entro aquí, porque como maestra de español en los Estados Unidos, he tenido una guerra interna yo con los libros de texto. Los libros de texto
de español ponen a otros países hispanoamericanos como que, oh, el español. Y en Puerto Rico, claro está, cuando yo me estaba criando, ¿dónde nació la lengua? En España. ¿Por dónde se empieza? Por España. Entonces, estos libros de texto lo que han hecho es que han casi como ignorado a España, lo ponen como el quinto, sexto capítulo, que muchos profesores ni llegan a eso en el año escolar. Y es como una cosa olvidada y para mí eso es una falta de respeto. Entonces yo he peleado con esa falta de respeto los 27 años que tengo de maestra aquí. Y eso me vino a tener conciencia de decir, nosotros somos sangre española y a eso debemos regresar. Deberíamos ser españoles otra vez. Mi familia, mis amistades durante décadas han estado riéndose de mí. Y como siempre me gusta mirar por las redes, un día estaba viendo, buscando algo y vi que había un movimiento reunificacionista. Y yo digo, ¿qué es eso? Y veo la bandera de Puerto Rico y me doy cuenta que no soy la única que está soñando y pensando, nosotros somos españoles y tenemos que regresar a España, o que queremos regresar a España. Hay muchos otros que piensan así y el secretario de nuestro movimiento, Adelante Reunificacionista, el señor Poventud, él fue la persona que dio su número de teléfono. Yo lo llamé y yo dije, vamos a ver si esto es todo mentiras o qué, y llamé y he estado envuelta en ello y no es mucho. Yo creo que por los últimos 7 meses, 8 meses nada más. Pero el sentir ha estado ahí siempre y estoy agradecida de que no soy la única loca, porque eso siempre se me ha dicho por décadas que estoy loca, que no soy la única loca pensando así. Y no lo veo como loco, es ser patriótico, es tener el corazón, en mi opinión, tener el corazón en su sitio. Bueno, yo creo que al final un poco es el reconocer esta historia y estos lazos históricos con España, ¿no? Y darle un valor que desde a lo mejor Estados Unidos o desde la leyenda negra, ¿no? Que muchos ha tratado de inculcar en Hispanoamérica, se trata de borrar y de desprestigiar un poco este pasado cuando al final España sí que es cierto, pues que se produjo en algunos casos una conquista del territorio americano, pero no era un territorio de paz cuando llegó. De hecho, formó alianzas con muchos pueblos hispanoamericanos o que se encontraban allí anteriormente y formaron alianzas para controlar a grandes cantidades de territorio que posteriormente formaron parte al mismo nivel de España que los que vivían en Castilla, en Aragón o en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Tenían los mismos derechos, eran ciudadanos igualmente españoles, se construyeron catedrales, universidades, se llegó a muchísimos territorios donde anteriormente había un reino del caos, ¿no? Que, como tú mismo comentabas, habían incluso caníbales en el territorio, ¿no? Y desde la independencia podríamos decir que esta historia se ha tratado de borrar, se ha tratado de manchar un poco el papel que tuvo España en este proceso y vuestro movimiento, por así decirlo, surge como una, o al menos la idea que yo tengo, surge como una respuesta ante todo esto, ¿no? Cierto, cierto. Ujú. Y usted lo dice muy bonito. Algún día lo podré decir yo así también. Muchas gracias. Bueno, yo soy un apasionado de la historia, de hecho estudié historia en la universidad y me molesta mucho cuando se trata de manchar el nombre al final de mi país, cuando hizo muchísimas cosas buenas en Hispanoamérica que muchas veces se obvian, ¿no? Por esta leyenda negra que se ha tratado de inculcar en algunos territorios. Pero no me gustaría desviar la atención hacia mí, me gustaría que me comentaras un poco porque si bien es cierto que tú dices que llevas muy poquito tiempo, tan solo unos meses, ya has... Y eso, como comentábamos, tú fuiste a la ONU, ¿vale? ¿Cómo se produjo todo esto? ¿Cuál es la intención detrás? Entiendo que es un poco para internacionalizar o darle más voz a este movimiento, pero explícame tú cómo fue todo esto, Anet.
Un día recibí una, no puedo ver, perdone, pero no puedo ver nada. Ok, un día recibí no me acuerdo ahora si fue una llamada telefónica o de nuestro secretario José Poventud, y me preguntó que si yo quería ir a la ONU a hablar, si estaba dispuesta a ir a Vaya la ONU. pregunta, ¿eh? Vaya pregunta, sí, de repente. Oye, ¿te apetece ir a la ONU como el que le apetece ir a tomar algo, ¿sabes? Exacto, y yo estaba tan pasmada por la pregunta que yo pregunto cuál ONU, porque eso nunca ha estado en mis planes. Son cosas que uno ve en la televisión, pues cuando uno se crió y aún hoy en día, pero eso no es parte de lo que es uno. Y yo dije, bueno, si es para la patria, las dos patrias, Puerto Rico y España, seguro que de algún modo voy y yo no podía ni creer que me habían hecho la pregunta. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y empecé a practicar con el señor, que fue lo que se llama en inglés speech coach. No hay algo así para español, sino una persona que ayuda a uno en la oratoria. Y ese fue el señor José María Luque. Y él fue maravilloso trabajar con ese andaluz. Dios me lo bendiga, lo adoro. Muy caballeroso él, y en algunas partes, como nosotros los puertorriqueños cambiamos a veces las L por las R y aspiramos en unas palabras, en muchas palabras. Él me decía, yo sé que ustedes los puertorriqueños dicen esto con L, pero puede decir esta palabra con R y no con L. O sea, fue una cosa, él me dio la confianza que yo necesitaba, porque después que yo dije que sí y empecé a ver lo de la ONU, yo digo, yo no puedo hacer esto. Yo soy una maestra, yo no puedo hacer esto, pero él me dio la confianza y me dieron permiso de meter, porque yo no iba a cambiar nada del discurso, no lo escribí yo, claro está, pero tampoco iba a repetir algo que yo no estaba de acuerdo con ello como puertorriqueña, y no había nada que yo no estuviera de acuerdo, pero me permitieron meter la parte mía. Y eso yo se lo agradezco en el alma, porque yo quería darle una oda a la madre patria, como siempre la he tenido desde pequeña, y certificar de que Puerto Rico es española. Y eso me lo permitieron. Y pues, y de ahí, y el día, como 2 días antes, me dijeron, mira, ese olé, ¿por qué no sacas el olé? Como que no va, es muy folclórico. Yo digo, bueno, si me sacan el olé, pues no leo. Búsquense a otra persona, porque eso es lo que me hace a mí me hace puertorriqueña, mi parte española. Y eso lo he hecho desde chiquita con Lola Flores, sin Lola Flores, pero más con ella. Y yo quería decir eso, y pues ahora estoy aquí en esta entrevista. ¿Qué le puedo decir? ¿Y de qué parte? Bueno, porque entiendo que era un comité de la descolonización, si no me equivoco, ¿no? De la ONU. Pero cuéntame un poco cuál era tu función, porque tú fuiste allí, diste un discurso, pero ¿cuál era la función de ese comité? ¿Por qué os invitaron a vosotros? Esa es buena pregunta. Y eso fue lo que yo pregunté, y se lo pregunté al señor Poventú. Yo digo, ¿por qué Magnus, el otro muchacho que leyó en inglés? Yo digo, ¿por qué él y por qué yo y por qué no ustedes? Si nosotros acabamos de llegar al movimiento, y que somos nosotros. Y nos dijeron, pues son caras nuevas, para que vean que sí hay otras personas que no son el presidente y yo nada más, que estamos con esto de reunificarnos, y de que hay otras personas pues que tienen el mismo sentir y son personas nuevas en el movimiento. Él dijo joven, yo digo, mijo, eso de joven conmigo no va, porque yo de joven no tengo nada. Eh, Me dice, sí, pero eres una cara nueva. Pero Y este movimiento, Anet, perdona que te interrumpa, ¿forma parte de un comité permanente dentro de la ONU? O sea, que tenéis presencia allí constantemente o simplemente no, os invitaron en una ocasión para... no, porque ahí uno se puede, si uno tiene algo que discutir, me he enterado después, no es que yo sabía esto, si uno tiene algo que discutir, especialmente en esto de que es la descolonización
de ser una colonia, o sea, para no ser una colonia. Yo puedo ir aún como persona, una ciudadana privada y decir, esta es mi queja. En este caso, pues me pidió adelante reunificacionista, ya que ese es mi sentir, pues me pidieron que por favor si representaría a este sentir que tengo. Y la verdad es que yo no sé quiénes son, porque tienen que haber personas allá arriba que están manejando esto. Yo no las conozco, no sé. Pero lo que yo sí sé es que estas personas van en una trayectoria que yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces, pues fui, representé y fue una cosa muy difícil porque ahí estaba la mayoría de las personas que estaban ahí eran independentistas, que antes el independentista, cuando yo me estaba criando en las décadas del 60 y 70, ellos respetaban a España, porque decía, queremos mantener la lengua, queremos mantener nuestra cultura, ¿y cuál es esa? La española. Pero hoy en día se han vuelto de un modo tan radical que son anti-españoles, y cuando el muchacho José Miguel Velázquez Cruz y yo nos presentamos como reunificacionistas a estas otras personas que también iban a hablar. Nos trataron, una señora me dijo, ajá, sí, y se retiró. O sea, era como que éramos un asco para ellos. Y por cierto, esas fueron las mismas dos personas, o sea, hubo otras, pero esas dos, esa mentalidad, estaban las dos personas detrás de mí mientras yo estaba tratando de leer. Y yo no estaba lista para tener interferencia como la tuve con estas dos mujeres que se estaban riendo con lo que yo estaba diciendo de España y demás. Y cuando yo tenía que decir una parte que tenía que decir provincia española, alguien detrás de mí dijo colonia, una de esas dos mujeres, y yo por poco digo colonia, que es lo que no queremos decir. Porque en sí no éramos una colonia y cuando se menciona como colonia, la colonia de entonces no es la colonia de hoy como la vemos hoy. Y tuve tantos problemas para decir yo no sabía que iba a tener tantos problemas, entonces, que si los 3 minutos, que si me corté aquí, entonces las mujeres tirando su teléfono, dejando su teléfono caer detrás de mí, riéndose, yo no podía concentrarme, pero una cosa yo estaba cierta, estaba propuesta, estaba dispuesta, sabía que yo iba a darle ah, la oda a la madre patria. Eso es lo único que yo voy a decir, porque para eso, como yo como ciudadana puertorriqueña, eso era lo que yo quería sacar. Dejarle saber a los Estados Unidos, porque alguien de Estados Unidos iba a escuchar, de que aquí está España, estamos presentes nuevamente, nos vamos a parar otra vez y estamos aquí. No nos puedes quitar O sea que esta parte más independentista trató de boicotear tus 3 minutos que tuviste en Ex- la ONU. Exacto, y se me hizo difícil y por eso fue que tuve las pausas que tuve, pero no podía decirle que se callaran, no podía, sabía que eso no lo podía hacer y tuve que ver cómo puedo mantener el tiempo. Por eso es que a lo último yo estaba leyendo como porque tenía que dejar ese mensaje salir y aunque esas mujeres detrás de mí me estaban haciendo la vida, pero de cuadrito, yo no se lo podía permitir y no se lo permití. Metí las patas, sí, pero me quedé en mi camino. Tenía mi timón y mi timón era España y Puerto Rico. Y Anet, cómo han sido las reacciones a tu discurso? Porque aquí en España ha sido bastante sonada tu intervención, la ha visto muchísima gente, se han hecho eco muchísimos medios y sé que has tenido propuestas de más entrevistas, pero has decidido venir con nosotros y yo te lo agradezco muchísimo desde aquí. Estás más que invitadísima si algún día vienes por Barcelona. ¿Cómo han sido las reacciones? Porque tú, como tú dices, eres una maestra, no eres una persona, no eres una política o una persona dada a los medios. ¿Cómo lo has vivido tú todo este proceso? Bueno, depende de cómo lo mires, porque, por ejemplo, mi familia, mis hijos, como están americanizados,
pues ellos lo ven como, oh, sí, chévere, menos se le importa. Y cuando le digo que que pienso mudarme a España, eso es lo que quisiera hacer, eventualmente, una vez que vea y demás el mes o este mes, ellos no quieren que yo me vaya para allá y se ríen de mí. Mis amistades puertorriqueñas, menos se le importa que yo fui a a la ONU porque estoy, según ellos, antiamericana, en contra de los Estados Unidos y cómo me atrevo a hacer una cosa así. Por esa parte yo estoy que menos se le importa a la gente. Por el otro lado, los Estados Unidos, claro, nadie le importa eso. La verdad es que la mayoría de la gente menos se le importa. Yo no he escuchado ni he visto nada en los medios de allá y de Puerto Rico, mucho menos porque tenemos un bloqueo mediático. Ellos no quieren que se sepa que hay una porción de puertorriqueños que queremos regresar a España a lo que somos. Yo estoy muy agradecida al pueblo español en la península, porque ahí es que yo he visto que no solamente que han escuchado el clamo de que queremos regresar a España, sino que muchos de sus comentarios han sido recibidos a los puertorriqueños con las manos abiertas. Y eso para mí vale mucho y eso me certifica una vez más de que soy lo que soy. Porque el pueblo español, si ellos no creerían que somos españoles también, no van a decir aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y yo estoy muy agradecida con el pueblo español que yo tanto he amado por tantas décadas y que se me ha ridiculizado por eso. Yo los amo de vuelta, o sea, como decimos nosotros, para atrás, aunque eso no está correctamente. Vale, ¿y cómo se materializaría? Digamos, vamos a ponernos en un escenario en el que al final Puerto Rico, vuestro objetivo se cumple y vuelve a formar parte de España. ¿Cómo verías tú idealmente que se materializa esto? ¿Seríais un estado independiente como ahora adjunto, una comunidad autónoma? ¿Cómo se materializaría esto? Bueno, generalmente se dice una comunidad autónoma. Con todo y eso, ¿qué quiere decir eso? Y hay varios modelos, por eso hay un libro que está circulando, está escrito por el señor Mulió, el presidente en España de Adelante Reunificacionista, que tiene otro nombre, creo, el presidente de Puerto Rico, José Lara, y otros puertorriqueños patriotas más. Ahí hay diferentes modelos, no se sabe cuál sería el modelo. Y muchos de nosotros, los reunificacionistas con los que yo he hablado, nosotros decimos, nosotros lo que queremos es volver a España. ¿Cómo vamos a volver a España? No sabemos. Algunos dicen que la Unión Europea sí, otros dicen que no, unos dicen que con el rey, otros dicen que no, unos dicen de este modo, otros. La cosa es nosotros, los que somos reunificacionistas, con los que yo he hablado, nosotros simplemente queremos regresar a España. Todo lo demás se arreglará en el momento que se tiene que arreglar, porque hay que hacer ciertos asesoramientos hay que primero que nada educar al pueblo puertorriqueño, porque no nos han dado la oportunidad de poder educar al pueblo puertorriqueño en lo que es el reunificacionismo. Tenemos muchas cosas por adelante que tenemos que cubrir primero antes de decir, oh, va a ser así, va a ser así. Muchas personas dicen que por la situación de que somos una isla, de que vamos a poder tener lo mismo que tiene las Islas Canarias. A saber, no hay nada que yo haya visto que es definitivo que va a ser así o va a ser así. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es un trabajo de patriota, trabajando con los compatriotas en España que queremos muchísimo, para volver a España. Yo sé que eso no se oye concreto, pero es que el sentir es lo que es concreto. Las logísticas, pues eso vendrá después. Sí, o sea, por lo que yo entiendo, vuestra prioridad, por así decirlo, es primero volver a España y ya después terminar de acotar lo que son los detalles, ¿no? De si es comunidad autónoma, si es tal, si es cual, ¿no?
Exacto. Y eso es lo que nosotros queremos, volver a España, que se reconozca que se nos hizo una injusticia, se nos quitó nuestra ciudadanía y nosotros simplemente estamos reclamando algo que fue nuestro, simplemente, Ujú. por más iluso que eso se escuche. Y tú comentas que hay un bloqueo informativo dentro de Puerto Rico. ¿Se produce por parte de las propias gentes de Puerto Rico o es de parte de Estados Unidos o... Yo creo, yo no tengo modo, no tenemos modo de poder probar eso, pero nosotros creemos que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. ¿A quién más le interesa de que eso no suceda? A los Estados Unidos. Entonces ellos manipulando a los independentistas que reciben ciertos dineros, eh, a saber cómo, qué es lo, a saber cuál es la cosa que tienen ellos ahí. Pero nosotros sabemos o creemos que viene de parte de Estados Unidos. Y ¿Sabes? si tú tuvieras que aventurarte y decir una proporción, ¿cuánta proporción crees que hay en Puerto Rico de personas que quieran volver a España? Buena pregunta. El señor, y sigo hablando del señor Juventud porque he visto los videos de él y he hablado con él y tengo más información de parte de él. Y él está diciendo que si esto ocurriera, que ganaríamos con la guardia abajo. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero entendiendo mi sentir como borincana, como puertorriqueña y del modo en que yo me he criado y ahora todas estas personas que están saliendo por fin, gracias a Dios, también los profesores de las universidades y demás, y hablando y dando datos y demás, no sé cuál mayoría, pero yo me atrevo a apostar que la gran mayoría, porque eso es lo que somos. Y eso es lo que hemos amado y eso es lo que nos ha mimado. Y me atrevería a decir que la mayoría, ¿cuál es esa mayoría? No sé, pero me atrevo a decir que sería la gran mayoría. Ujú. Eso es lo que yo pienso, porque si yo soy puertorriqueña y fui una puertorriqueña como cualquier otro puertorriqueño, y he visto las personas de mi edad, especialmente los sesentones, somos los que estamos aquí a la vanguardia de España. Tienen que haber otros también, tienen que haber muchos más de lo que pensaba. Yo pienso que esto va a surgir de un modo muy sorpresivo para muchos de nosotros, especialmente para los Estados Unidos, quizás. Veremos a ver. Bueno, si te parece, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. No sé si me he dejado algo por tratar. No, simplemente quiero decir que a aquellos que hemos estado despatriados, hemos estado muy contentos de poder tener esas cositas en la vida que nos ha dejado identificarnos y mantener ese espíritu de lo que somos. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo dos profesoras. Estoy haciendo después de vieja mi maestría en español y tengo dos profesoras. Tengo una profesora catalana y tengo una profesora andaluza en un sitio como Wyoming, que es un sitio de hija de vaquero, porque lo es. Aquí fue que empezó todo. Se creen que empezó todo en California. No, aquí fue que fue la cosa. Y yo estoy muy agradecida de haber tenido y que tengo estas dos profesoras que han mantenido mi alma española. Y yo nunca he hablado de política con ellas, ni lo haré, porque mi papel es de estudiante, pero estoy tan agradecida de que he tenido la madre patria en mi enseñanza ahora a mi edad mayor. Ujú. Es lo que quería hacer. Tengo una consulta porque veo detrás tuyo dos banderas. Una obviamente es la de España, pero la otra no la identifico. La otra es la bandera puertorriqueña que nos dio España en el 1897, creo que quizás fue antes, ahora se me fue, mucho medicamento ahora mismo. Eh, pero esa fue la que nos dio la reina, o sea, el emblema que está, el escudo que está en el centro, él es el escudo que nos dio la reina Isabel y su esposo, el rey Fernando, que nos dio en el 1511. Y yo estoy muy orgullosa de mí. No sé si se pueden ver, vamos a ver, es lo Ahí, mejor ahí que sí, se ve, he se hecho. ve.
Entonces, en el medio está ese escudo, que ese escudo, Dios lo bendiga, porque es el que tuve que dibujar por años, año tras año, en Puerto Rico, donde están, no, sí se puede, bueno, se puede buscar después en las redes, pero eso se nos dio a nosotros en 1511 por la reina Isabel, el escudo del medio que tiene lo de Navarra, Castilla y todos los simbolismos españoles, especialmente la F de Fernando y la Y de Isabel. Entonces, pues, y como se escribía antes, Isabel. Y eso es una cosa que ha sido el timón para mí en mi trayectoria de puertorriqueña, y esa fue la bandera que teníamos oficialmente, no la otra bandera esta que nos han dado los Estados Unidos, aunque unos dicen que no, pero sí, esta es la bandera. Si uno mira bien esta bandera de aquí, que es la que es oficialmente puertorriqueña, si uno mira bien, se parece mucho a la de Estados Unidos. Sí. Entonces, han tenido esa bandera muy tapada. Y yo no vine a verla por primera vez hace como unos 7, 8 meses. Yo ni sabía que esa era nuestra bandera, que fue otorgada por España a nosotros cuando nosotros éramos españoles oficiales de la corona. Y claro, pues esa es la bandera que yo, está en mi casa, eso de la casa de uno es lo más íntimo de uno. Y eso está no solamente en mi casa, pero en mi alma también. Esa es la bandera puertorriqueña. Vamos. Pues muchísimas gracias, Anet, por tu aportación. Creo que juegas un papel muy importante y te agradezco de verdad que defiendas la españolidad en todos los rincones del mundo, incluso ante condiciones tan hostiles como la que te encontraste, por ejemplo, en la ONU. Te agradezco de verdad desde aquí, desde España, y te recibimos aquí con los brazos abiertos sin ninguna duda. De nuevo, muchísimas gracias por venir aquí. Sé que estás bastante resfriada y con medicamentos, que has tenido que rechazar algunas entrevistas, y te agradezco de verdad, de corazón que estés aquí. Espero que haya sido una entrevista interesante y amena para todas las personas que estén viéndola, que desde aquí os agradecemos, y os pondremos el enlace a todas sus redes sociales para que le echéis un vistazo al movimiento y todo lo que comenta Ned, que creo que es muy interesante. Y sin más, te dejo a ti despedir la entrevista, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también. Estoy tan contenta de poder hablar es lo que quiero hacer, comunicarme con los hermanos peninsulares, que son mis hermanos españoles, y con el orgullo de que yo pertenezco a eso también. Y que se nos ha aceptado a Puerto Rico y que se nos entiende por qué es que queremos regresar a lo que es nuestro. Un caluroso saludo a todos mis hermanos y un abrazo muy grande. Y que viva España siempre, la madre patria, siempre. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos.